Hola y bienvenido al Instituto Bíblico del Aire de hoy. Es un verdadero gozo tenerlo con nosotros estudiando la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Estos estudios nos llevarán por un recorrido de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias por unirse a nosotros y ser un fiel estudiante de la Palabra, y no ser solo un oidor de la Palabra, sino alguien que la aplica. Ahora, unámonos a nuestro Maestro para otra lección interesante y práctica de la Biblia. En nuestra lección anterior iniciamos nuestro estudio en el libro de Ageo, y decíamos que al entrar en este estudio estamos considerando los profetas que se llaman profetas post-exílicos, que comprenden los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Estamos viendo a Ageo dentro de un contexto histórico bastante difícil. El pueblo de Dios ha regresado a Jerusalén de su exilio en Babilonia y debían haber estado ocupados en la reconstrucción del templo. Pero por causa de que habían enemigos de la obra de Dios, parece ser que el pueblo de Dios tuvo miedo. Sin embargo, no tuvieron ningún temor en reconstruir sus propias casas y ocuparse de sus propios intereses. Es en este momento cuando el profeta Ageo entra en la escena. Recuerde que una de las funciones de un profeta era que cuando la obra de Dios estaba siendo obstaculizada por algún problema, éste debía darla a conocer hasta que ese obstáculo fuera removido, y la obra de Dios entonces pudiera continuar. La obra de Dios en los tiempos de Ageo era la construcción del templo, y no estaba siendo construido. Ellos estaban construyendo sus propias casas. Así que Dios levanta a Ageo y a Zacarías para que dieran a conocer el obstáculo, que era realmente la persecución y hostilidad de parte de esa gente que no les deseaban bien. Su misión y su mensaje era dar a conocer ese obstáculo de persecución hasta que fuera removido y la obra de Dios entonces continuara. Ageo predica 4 sermones. Y el libro de Ageo solo tiene 2 capítulos, pero en estos 2 capítulos tenemos en forma breve 4 sermones predicados por este profeta. Veamos el primero. Los versículos que leímos al comienzo de nuestra primera lección fueron el primero de los 4 sermones de Ageo. El mensaje de este primer sermón es sencillamente este: Dios primero. Ageo les estaba diciendo que habían perdido el enfoque de sus prioridades. Su frase favorita era: meditad en vuestros caminos. Piensen en términos de sus prioridades, decía Ageo. Piensen en el tiempo de Dios y en el tiempo de ustedes. Ustedes dicen que no es el tiempo de construir la casa de Dios. Esta es una de las excusas más comunes que usa la gente. Cuando Ageo decía: meditad en vuestros caminos, lo que estaba diciendo en el sentido de lo que debían hacer era que debían arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento significa, en cierto sentido, pensarlo de nuevo. Y eso es lo que él les quería decir. Piensen de nuevo en lo que están haciendo. Piensen en sus prioridades. Pero no solo con el deseo y la aspiración de quedarse pensando todo el tiempo, sino con el deseo de cambiar esa manera de pensar. Él tiene que haber sido un gran predicador, porque dice que cuando él predicó ese sermón, Dios conmovió el espíritu del gobernador y del sumo sacerdote, luego de todo el pueblo, y todos obedecieron la predicación de Ageo. Así que él fue un predicador exitoso, podríamos decir. Fueron a las montañas, trajeron madera y todo lo que necesitaban, y comenzaron de nuevo a reconstruir el templo que había estado abandonado por 15 años. Cuando hicieron esto, entonces Ageo predicó la segunda parte de su primer sermón. Algunos dividen esto en 2 sermones, pero realmente podría ser mejor un sermón, y esta es su segunda parte. Una vez que empezaron la construcción del templo, vino palabra de Dios a Ageo diciendo: yo estoy con vosotros. En otras palabras, les bendeciré y ayudaré ahora que aclararon sus prioridades, tal como el sermón de la montaña que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas, como ya hemos visto, cuando el pueblo de Dios no tiene sus prioridades en el orden correcto, la estrategia favorita de Dios parece ser detener el proceso de crecimiento. Él detiene la lluvia, no da las cosas que necesitan, hay hambre, y esa es una de sus estrategias favoritas. Los hace arrodillarse, postrar sus rostros ante Él y les dice: Dios primero, pónganme en primer lugar y les bendeciré, porque de mí es que provienen todas las cosas. Este sermón de Ageo es un sermón sobre las prioridades. Lo que nos está diciendo es que la fe nos hará fijar nuestras prioridades. Alguien ha dicho que las 3/4 partes de las enseñanzas de Jesús en los evangelios es sobre la mayordomía. Claro que esto no significa que 3/4 partes de la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento son sobre el tema del dinero, porque la mayordomía implica más que dinero, y esto es muy importante. Pablo dijo que los ministros son mayordomos de los misterios de Dios. Eso quiere decir que los misterios de Dios se nos han encomendado y somos mayordomos de cómo mostramos esos misterios a los demás. Ahora, también usted es mayordomo del tiempo que posee, porque Dios se lo ha dado. Usted es mayordomo de la salud, de la fuerza que Dios le da. Usted es mayordomo de los dones que Él le da. Usted es mayordomo del dinero que Él le provee. Esta palabra mayordomo, tal como la usa Jesús en Lucas capítulo 16, nos da el concepto que todos tenemos de que todas esas cosas que hemos mencionado, dinero, tiempo, energía, dones, salud, fuerza y todas esas cosas no son nuestras, son de Dios. Y todos somos administradores de esas cosas y un día tendremos que dar cuenta. Ya no serán más mayordomos, entreguen cuenta de su mayordomía, dirá el Señor. Cuando Jesús da esa gran enseñanza en Lucas 16, nos da una aplicación que atemoriza un poco. Él dice: pues si en las riquezas injustas, así llamó Él al dinero, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En otras palabras, si usted no es fiel con las cosas materiales, Dios no puede confiar en usted las cosas espirituales. Esto atemoriza. ¿Sabe usted de lo que significa? Significa que somos espiritualmente anémicos si estamos experimentando una sequía espiritual como la que describe Ageo. Atemoriza cuando dice: llamé la sequía sobre esta tierra y sobre todo trabajo de manos. ¿Ha experimentado usted alguna vez un lugar muy seco espiritualmente hablando? ¿Ha llegado usted a sentirse como si la orquesta hubiese dejado de tocar y las luces se apagaran? Alguien ha dicho: hay mañanas cuando se levanta y la orquesta está tocando y uno marcha y es glorioso, uno sale y marcha al compás de la orquesta. Pero hay mañanas cuando uno se levanta y la orquesta no está tocando. Y hay que marchar de todas maneras. Uno marcha por fe, por supuesto, y no se puede marchar por un sonido o por sentimientos. Pero qué difícil es. Cuando usted llegue a uno de esos sitios donde la orquesta dejó de tocar, las luces se hayan ido y esté seco todo el lugar, es allí donde necesita el sermón de Ageo. Meditad en vuestros caminos. Haga un pequeño inventario espiritual, porque Jesús hizo esto bien claro. Una de las razones de una sequía espiritual es que se ha perdido el enfoque de prioridades y Dios no está en primer lugar. Usted está en primer lugar. La obra de Dios no está en primer lugar. Su trabajo está en primer lugar. La casa de Dios no está en primer lugar. Su casa está en primer lugar. El tiempo de Dios no está en primer lugar. Su tiempo está en primer lugar. Y cuando esto sucede, Dios llama a una sequía sobre usted y todo lo que nos está diciendo es: aquí hay un problema de prioridades. Esa es la principal aplicación de la predicación de Ageo. ¿Quién es el primero en su vida? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las cosas más importantes en su vida y cuál es su importancia? Si usted quiere saber la respuesta a eso,
hágase preguntas como las que hizo Ageo. ¿Cómo usa su tiempo? ¿Cómo gasta su dinero? ¿Cómo gasta su fuerza, su energía? ¿Cómo usa sus afectos? ¿Cómo está usando los dones que tiene, naturales o espirituales? Dios le mostrará cuáles deben ser sus prioridades si usted realmente quiere saberlo y es sincero en cuestionar a Dios sobre esto. Cuando usted ve cuáles son sus prioridades y si Dios está primero, Él le dará entonces todo lo que necesita. Le bendecirá en todo lo que necesite. Pero si usted está primero y está poniendo a Dios de último, Él entonces llamará una sequía sobre usted y sobre la obra de sus manos. Ese es el mensaje central del profeta Ageo en su primer sermón. Gracias por estar con nosotros mientras estudiamos otra lección apasionante del Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Nuestra oración es que este estudio siga ayudándolo a estudiar la palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted mientras aprendemos. Aquí, en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos a través de www.institutobiblicodelaire.com. Allí usted podrá leer, escuchar y descargar esta lección y cientos de otras lecciones. Queremos ser un recurso para usted y ayudarlo en su viaje espiritual. Nuestra oración es que nuestro Señor Jesucristo, cuya gracia eterna nos ha dado aliento y buena esperanza, fortalezca su corazón y lo edifique en toda buena obra y lo guarde de caer al seguir a Jesucristo.